Porque la prensa, el locutor vive de la radio, el periodista vive de la televisión y a través de las pantallas chicas, a través de la pantalla de la televisión, promueve las acciones de los gobiernos. Yo conversaba con ese periodista y le decía que si no existe, le preguntaba a él, que si no existe una AFP que se dedique a cobrar a los dueños de medios por los anuncios que pasan, hacer un descuento a través del impuesto interno y que ese dinero fuera un fondo para que estos jóvenes que trabajan en la televisión, que son camarógrafos, que hacen televisión, a largo plazo pudieran tener una pensión. Él me decía que hay una AFP, pero cuando le pedía copia del expediente de la ley para hacer un sometimiento ante un tribunal con la necesidad para tratar de que se cumpla esa ley ante el defensor del pueblo, me decía, vamos a dejar eso mejor así. Lo que quiere decir que hay intereses en juego a través de estos medios. ¿Y por qué yo planteaba la necesidad de que cada periodista debe depositar, para los periodistas y los camarógrafos, debe depositarse el 1% de un descuento que se le haga a los dueños de empresa? Porque a largo plazo estos jóvenes hacen televisión, pero entre 60 o tengan 60 años, 70 años, no tienen una entidad que les reporte su retiro. Por eso planteaba con la AFP. Y hago la motivación, entre otras cosas, porque veo precisamente a muchos periodistas que anteriormente aplaudían los gobiernos anteriores. Hoy tú lo ves que están en medio de una navaja, que están defendiendo el gobierno porque tienen sustanciosos anuncios. Y eso hay que celebrarlo. Pero precisamente se mantienen entre la espada y la pared como Damocles, porque precisamente ellos parece que visualizan de que a mediano, corto, largo plazo va a haber un gobierno diferente a este. Y por eso es que yo lo he visto a través de la televisión haciendo análisis sobre los acuerdos de estos tres partidos, un derecho que por ley le corresponde porque no estamos en la época de Trujillo, y precisamente criticando de una u otra forma a estos acuerdos. Y deben de darse cuenta que muchos de los que están en el PRM vienen del PRD. Muchos de los que están en la Fuerza del Pueblo vienen del PLD. Y son alumnos de un mismo maestro. Entonces a nadie debe sorprenderlo. Entonces no saben cómo criticar el acuerdo que se hizo entre estas tres fuerzas y que otros grupos se van a sumar según la información. Por eso es que siempre he planteado la necesidad de que debe existir una AFP para la prensa como forma de que el periodista precisamente haga su trabajo profesional y no tenga bajo ninguna circunstancia que tener que someterse al destino de un anuncio que me dé el partido de gobierno, Ojalá a mediano o corto plazo pueda surgir un movimiento que haga cumplir esa ley, que garantice precisamente mejor suerte para los periodistas, para los locutores, para los trabajadores, para todos los trabajadores de la prensa. Yo creo una televisión pautada. ¿En qué consiste la televisión pautada? Que todo programa que vaya a salir al aire se coloca, la entidad coloca el guión. Y que todo programa que tiene un sello eminente cultural que sale al aire, esos programas culturales reciban una subvención gubernamental, estatal, porque es una forma de promover la cultura. Y cuando suceda eso, tendremos un Estado fuerte, fordido, con fortaleza, con capacidad, y el trabajador de la prensa, que vive del pluriempleo, que vive del anuncio que le da el gobierno, se cuida de no hablar en contra del gobierno aunque lo esté haciendo mal, porque detrás de él están los monitores que si habla en contra del gobierno, de la acción del gobierno, le quitan el anuncio. Entonces por eso yo creo una televisión pautada, en el cual el fortalecimiento de la prensa sea un hecho, donde el periodista vaya a objetivamente hablar sobre lo que está pasando
no te haga hablar sobre lo que está haciendo el gobierno en función de eso, recibe en función hablar, tirarle piropo al gobierno para poder recibir un anuncio. Eso es lo que yo quiero que este país tengamos a mediano y corto largo plazo. Una prensa independiente, clara, que no dependa precisamente de la subvención del gobierno. Y que cada periodista y cada trabajador de la prensa pueda tener un dinero para su retiro. Porque hay periodistas y locutores que a los 60, 70 años, cuando tú evalúas, si no son buenos locutores, viven en la miseria y tienen que depender de los hijos, de los primos y también a veces tienen que depender de los amigos. El próximo martes estaremos nuevamente con ustedes en un programa parecido a este National Project con su página abierta y National Project con su propuesta al